Un saludo afectuoso para todos en este precioso día que nuestro Dios nos concede. Qué hermoso que podamos contar con su presencia, con su palabra. Qué hermoso que podamos reunirnos en su nombre y más que nada meditar en la palabra que Él nos dejó para que por ella conozcamos quién Él es y sepamos lo que es su voluntad para nuestra vida. Gracias por enlazarte en este día con nosotros, Iglesia Cristiana Poder y Gozo. Tu amigo y pastor Tony Méndez. Te saludamos con mucho gozo, esperando que este día la palabra del Señor te bendiga, te alimente y te ayude a madurar y a crecer para dar un fruto maravilloso para la honra y la gloria de nuestro Dios. Espero que el Señor te esté bendiciendo, que este fin de semana hable a tu vida para que durante la semana la palabra que el Señor te da pueda llevarte de gloria en gloria, de victoria en victoria, y puedas gozar de la victoria que tenemos en Cristo a través del Espíritu Santo. Hemos estado meditando en la palabra de nuestro Dios en el Salmo 119 y ha sido un gozo, ha sido un deleite. Yo sé que hemos recibido comentarios cómo el Señor ha bendecido tu vida. Esperamos que siga bendiciéndola. Ese es nuestro deseo, como lo hace con nosotros al escudriñarla y prepararla para que seamos alimentados por ella. Estamos en el Salmo 119, versos 41 al 48. La vez pasada cubrimos del 41 al 44. Ahora vamos a, 41 al 44. Ahora estaremos hablando del 45 al 48, la segunda parte del título Seguridad al deleitarnos en la ley de Dios. La seguridad la obtenemos no por los gobiernos, no por las filosofías, no por las modas. No la encontramos en ningún lado, sino solamente en la palabra de nuestro Dios, en la presencia de nuestro Dios. Y vamos a continuar en la meditación. Y estábamos viendo en el sermón pasado cómo Dios nos concede misericordia diariamente. Él nos libra al enfrentar la burla, el rechazo, la oposición, porque confiamos en su palabra. Nosotros debemos memorizar, recitar y practicar lo que Dios nos ordena en su palabra. Esa es la clave para una vida bendecida, una vida victoriosa. Debemos, hermano, hermana, decidirnos a pesar y a través de todo a obedecer la ley de Dios, y veremos su bendición, veremos su protección, veremos su providencia, veremos su recompensa y sus promesas cumplidas en nuestra vida. Qué hermoso cuando decidimos nosotros amar, atesorar y vivir por la palabra de nuestro Dios. Demos lectura al Salmo 119, 41 al 48. Vamos a leer desde el 41 al 48 para que entendamos el contexto, pero nos estaremos entrando del 45 al 48. Y la palabra del Señor dice así: Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. Entonces podré responder a los que se burlan de mí, porque confío en tu palabra. No arrebates de mí tu palabra de verdad, pues tus ordenanzas son mi única esperanza. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. A los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. Honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito. Que esa sea nuestra oración, que sea la disposición y la actitud de nuestros corazones. Oremos. Señor, hemos leído tu palabra, tenemos hambre y sed de ella, tenemos hambre y sed de ti. Ahora te pedimos que tú nos enseñes lo que aún no sabemos, que nos hagas lo que aún no somos y que quites de nosotros lo que estorba. Señor, en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de cada mente, cada intención, cada corazón. Toma el control del ambiente donde llegue esta palabra
y que por esta palabra cada uno de tus hijos podamos crecer en ti, Señor. Podamos, Señor, conformar nuestra vida a tu voluntad para dar testimonio del cambio que tú has operado en nosotros y para darte un fruto digno de ti, que sea delicioso, Señor, delante de ti, y que pueda también testificar al mundo que tú eres el Dios que transforme las vidas. Nos abandonamos en tu presencia, Espíritu Santo. Toma el control, enséñanos tú, porque cuando tú enseñas, tú iluminas y tú nos ayudas en todo momento a aplicar la palabra a nuestro diario vivir. Gracias te damos por los que estamos y hay aquellos que se están uniendo. Ruego que los bendigas y los prosperes. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pues qué hermoso. Vamos a meditar en lo que nos resta de esta porción del Salmo 119. Y en el verso 45 nosotros vemos algo hermoso. Y el concepto que vemos en este verso 45, donde dice: caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Vemos que el amar y obedecer nos hace vivir en libertad y no tendremos de qué avergonzarnos. Cuando alguien realmente nos sigue lo que la palabra de Dios nos enseña, cuando no la aplicamos a nuestro diario vivir, nos sentimos como que no estamos avanzando, nos sentimos como que estamos en culpabilidad. Muchas veces nos avergonzamos porque realmente no conocemos a Dios como debemos conocerlo, porque a medida que nosotros amamos, obedecemos la palabra, ella nos va santificando, ella nos va haciendo madurar, y como lo decía el apóstol Pablo, nos va equipando para ser obreros que podamos servir al Señor en todo momento, en todo lugar, sin avergonzarnos. Y por eso lo decía el salmista: caminaré en libertad. El andar en la palabra, el meditar en ella, nos ayuda a caminar en libertad. Y esta libertad no es porque estamos seguros en nuestro intelecto, seguros en nuestras fuerzas humanas, seguros en nuestras capacidades. No, esta seguridad, esta libertad viene a nosotros al apoyarnos en la palabra de Dios. No es en nuestra inteligencia y habilidades, es por dedicarnos a escudriñar la palabra de Dios, a atesorarla, a obedecerla y practicarla en nuestro diario vivir. Así es como podremos decir nosotros: caminaré en libertad. No habrá nada que nos detenga, no habrá nada que nos estorbe, no habrá nada que nos obstaculice el caminar, el seguir avanzando hacia la meta que Dios estableció para nosotros. Por eso, si amas la palabra, si la atesoras, si la guardas, si la vives, entonces podrás decir con nosotros, como el salmista: caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. No me he dedicado a las filosofías del mundo, no me he dedicado a lo que la comadre o el compadre me han dicho, lo que a la religión me ha dicho, lo que a la última moda está sonando allá afuera, lo que está trending como se mira ahora, sino lo que está en la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace caminar en libertad y en seguridad delante de nuestro Dios y delante de la humanidad. Y es donde encontramos el gozo, es donde encontramos la felicidad, es donde encontramos la seguridad, la plenitud y la victoria en Cristo Jesús. Cristo mismo lo dijo en su palabra: y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. La única verdad que tenemos en este mundo e incluso en todo el universo es la palabra de nuestro Dios. Es la verdad única y absoluta. Es la verdad que tú y yo debemos abrazar. Es la verdad que tú y yo debemos aceptar. Es la verdad que tú y yo debemos practicar, querido hermano, hermana, para que podamos andar en la verdadera libertad que el Hijo de Dios ofrece a aquellos que depositan su confianza en Él, en su sacrificio, en su persona, en la palabra que nuestro Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad
dedicarnos a los mandamientos de Dios. No es automático, hermano, hermana, no es automático, amigo, amiga, es diariamente el disciplinarnos, el poner en nuestro corazón esa decisión, esa resolución, abrir la palabra, a leerla, a memorizarla, a recitarla y a vivirla. Esto es lo que un verdadero cristiano debe estar haciendo diariamente para andar en libertad, para andar en la senda que el Señor puso delante de nosotros, la cual es angosta, la cual es recta, pero nos lleva a la vida eterna. Y en el verso 46 el salmista dice: a los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Cuando en el cristiano hay amor por la palabra de Dios, se refleja en su obediencia a ella, y esto resulta en una valentía para testificar a otros de la salvación que Dios nos ha dado, que solamente se encuentra en Él a través de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida en el Calvario. Y donde quiera que nosotros vayamos, podremos compartir el Evangelio y hacerlo sin temor, sin avergonzarnos, pero hacerlo con la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Cristo mismo nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra asignatura, es nuestra tarea, es nuestra obligación. Y eso lo entendía el salmista. Pero esto viene cuando tú amas la palabra, viene cuando tú la abres y dices: Señor, ¿qué tienes para mí a través de tu palabra? Porque quiero andar en tu voluntad. Entonces hablaré de tu ley. Quizá el salmista lo dijo así porque él tenía acceso a los reyes. Él se codeaba con reyes, con altos jerarcas en los lugares a donde él iba. Tenía negocios con reyes. Él tenía cómo acceder a los tronos que estaban alrededor de Israel. Entonces vemos que él testificaba de lo maravilloso que su Dios era con él. Quizá antes aún de ser rey, él testificó, porque recuerda que él estuvo con Saúl cuando a Saúl atormentaban espíritus. Él dice la palabra que lo mandaban llamar para tocar la lira y los espíritus oían. Yo creo que cuando el rey Saúl sentía este alivio, David le decía: esto pasa porque amo la ley de Dios y quiero andar en ella y quiero servirle y quiero ser de bendición a ti, rey. Vemos que testificó delante aún de Saúl. Él testificaba delante de reyes, él testificaba delante del pueblo a quien él dirigía. Quizá, aunque no haya llegado al trono el rey David, él decidió aún desde temprana edad hablar de Dios a los gobernantes, aquellos que él pudiera. Esto estaba en su corazón como un deseo delante de Dios. Y esto me lleva también a recordar a los 3 jóvenes hebreos y a Daniel, que testificaron ante Nabucodonosor. Y Daniel testificó ante otros reyes también. No se avergonzaron, y aunque padecieron por obedecer la ley de Dios, por obedecer a Dios, vemos a través de la palabra que ellos fueron guardados y puestos en alto para seguir testificando del único Dios verdadero, a tal punto que Nabucodonosor reconoció y dijo: no hay otro rey como el rey Dios como el Dios de Israel. Vemos que a través de la vida de estos varones, de estos jovencitos y de Daniel, el Señor obró grandemente. Vemos que a Daniel lo levantó, y por causa de Daniel en Persia conocieron que Cristo iba a venir a este mundo y llegaron a adorarle los reyes magos. Todo esto porque Daniel decidió no contaminarse con la porción que el rey le daba. Decidió no postrarse ante los ídolos de Babilonia. Decidió seguir orando, aunque el edicto del rey pudiera haberlo
fulminado, matado, pero él confió junto con los 3 jóvenes hebreos en Dios y Dios los libró. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, confiar que la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando nosotros hablamos de ella, Dios se glorifica. Pablo también testificó de su fe delante de reyes. Recordamos que Agripa le dijo: por poquito me persuades a ser cristiano, Pablo. Y dijo Pablo: ojalá que te hubiera persuadido. Juan también, junto con Pedro, testificaron delante de los magistrados y aún recibieron azotes, pero ellos dijeron: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Felipe testificó al funcionario etíope, quien se convirtió a Jesucristo y fue bautizado por el mismo Felipe. Vemos que también el carcelero de Filipos fue salvo a través de Pablo y Silas. Estos hombres valientes testificaron en el poder del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Y esto es lo que tú y yo, iglesia, hermano, hermana, necesitamos hacer. A los reyes les hablaré de tu ley. Y si no tenemos acceso a los reyes, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, allí están los campos blancos que mencionaba Cristo Jesús. Y necesitamos testificar de ese Dios verdadero y único que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y no me avergonzaré. No nos avergoncemos aunque el mundo se voltee en contra de nosotros, aunque vamos en contra de la corriente. Sabemos que estamos en la verdad, no porque la tengamos nosotros, sino porque el Dios que hizo el universo nos la dio a través de su palabra y el testimonio de su Espíritu Santo a nosotros. Por lo tanto, no nos avergoncemos, hablemos con denuedo, hablemos con valentía, que Dios se encarga del resto. Tú y yo solamente tenemos que obedecer. Y Él es el que salva, Él es el que cambia, Él es el que transforma las vidas. Te animo, hermano, hermana, deleítate, ama la ley de Dios, testifica de ella y verás que el Dios se va a glorificar en tu vida y a través de tu vida. Verso 47 nos dice: cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo. Vemos esta expresión maravillosa del salmista a nuestro Dios, de su amor y deleite en los mandamientos de nuestro Señor. Y a medida que tú y yo meditamos y amamos, obedecemos los mandamientos de Dios, más los anhelamos en nuestra vida, más los amamos y más hambre y sed experimentamos en nuestro ser por la palabra de nuestro Dios. En este mismo salmo, David expresa estas palabras: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. En este mismo salmo él lo declara: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Cuando nosotros vemos estas palabras, podemos ver que cuando nosotros amamos las enseñanzas, los mandamientos, los preceptos de nuestro Dios y meditamos, pensamos en ellos todo el día, esto nos ayuda a mantener nuestra mente ocupada en Dios, enfocada en Dios y su palabra. Entonces no habrá cabida, no habrá lugar para pensamientos ociosos o inicuos y que no le agradan a nuestro Dios. Por eso, hermano, te invito, hermana, te invito, meditemos en la palabra de nuestro Dios, meditemos en nuestro Dios. Así no tendremos una pista para los pensamientos que el enemigo continuamente está lanzando a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de lo que en el mundo opera. Cuando tu mente está centrada en Dios, en su palabra, estarás experimentando esos ríos de agua viva que Cristo hablaba, que saltan en nuestro interior,
para vida eterna. No habrá lugar para la duda, no habrá lugar para pensamientos pecaminosos, sino que en tu mente estarás agradando a ese Dios que envió a su Hijo a dar su vida por ti. Que Dios nos conceda, hermano y hermana, el mismo amor y el mismo deleite por su palabra, tal como el salmista lo expresó en este verso maravilloso. Cuánto me deleito en tus mandamientos, cómo los amo. Tenemos, como lo dijo el apóstol Pedro, tú y yo, hermano y hermana, que desear la palabra de nuestro Dios como el bebé desea la leche materna. Un bebé no puede vivir sin la leche materna, sino que grita desesperadamente, llora desesperadamente al sentir el hambre por esa leche. Así debemos de ser nosotros también. No podemos ni debemos de vivir sin la palabra de nuestro Dios. Y podremos entonces decir como el salmista, me deleito en tu palabra, ¿cómo la amo? Y esa es la pregunta en esta tarde. ¿Realmente amas la palabra de Dios? ¿Te emocionas cuando sabes que está llegando el tiempo en el que te vas a sentar a abrir la palabra y a escudriñarla, a meditar en ella, a hacer tus notas para ver lo que el Espíritu Santo te está dando a través de ella? O quizá dices, a ver si tengo tiempo por leer la palabra. A veces estoy tan cansado, tan cansada, que ya no tengo ganas, no tengo la fuerza para meditar, para leer en la palabra. Quiero decirte que necesitamos hacer tiempo para la palabra de Dios. No hay excusa, si eres un hijo de Dios, para que diariamente no estés escudriñando esa palabra maravillosa. Es la única forma en la que tú vas a ser alimentado, en la que tú vas a crecer, en la que vas a conocer la mente de Dios, en la que vas a conocer los atributos de Dios, en la que vas a conocer cuál es su voluntad para que tú andes en ella. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente? A través de la palabra de ese Dios maravilloso que nos la dejó para que tú y yo lo conozcamos. Esa es la carta de amor que Él nos dejó como hijos y herederos suyos. ¿Te gozas conmigo en esta tarde por esta verdad tan maravillosa? Ama la palabra de Dios, deleítate en ella, gózate en ella. No hay nada mejor que puedas tener en este mundo que la palabra de nuestro Dios. Y en el verso 48 el salmista dice, honro y amo tus mandatos, en tus decretos medito. Si tú y yo decimos amar a Dios, hermano, hermana, oyente, en este día, entonces tenemos que demostrarlo amando y honrando sus mandamientos. Esto me lleva a decirte que no podemos ser selectivos en nuestra obediencia, en honrar y obedecer lo que es la voluntad de Dios. Muchas veces cuando vemos algo que nos cala, que nos molesta, que nos incomoda de la palabra, lo omitimos o saltamos de allí para otro lado, pero esto no es del agrado de Dios. Nuestra obediencia debe ser total a la palabra de nuestro Dios. Nuestra obediencia debe ser incondicional, aunque a nuestra carne le incomode, aunque a nuestro orgullo lo hiera, porque eso es lo primero que sucede. Cuando la palabra llega, la carne se incomoda, el orgullo se hiere y dice, a mí nadie me va a enseñar, a mí nadie me va a decir. Eso es lo que dice el orgulloso, el soberbio. Pero cuando somos hijos de Dios, tenemos que recibir con humildad, con gozo la palabra de Dios, aunque nos hiera, porque es una espada, como dice Hebreos, de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, pero lo hace por el bien tuyo y por el bien mío, el cual es llevarnos a su presencia, nuestro Dios, para glorificarnos juntamente con su Hijo.
Si somos hijos de Dios, debemos someter nuestra voluntad a la suya. No podemos hacer nuestra voluntad. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora Dios es nuestro amo absoluto, nuestro Señor absoluto. El Salmo 100 dice: somos su pueblo y ovejas de su prado. No nos hicimos a nosotros mismos. Él es quien nos creó y es quien nos salvó para que andemos en las obras, como dice Efesios capítulo 2, que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y como Señor absoluto, como dueño absoluto de nuestra vida, Dios tiene que tener el primer lugar en todo lo que hacemos en nuestro diario vivir. El problema, hermano, hermana, amigo, oyente, es que muchos les incomoda y evitan u omiten, o mejor dicho, se hacen los desentendidos con lo que no les parece cuando se expone la palabra de Dios, cuando se escudriña la palabra de Dios, cuando a su carne no le parece, cuando a su orgullo lo está lastimando, inmediatamente ponen una barrera, ponen un escudo, ponen una excusa, porque está tratando de limpiar lo que le deleita a la carne, aunque no le honre a Dios, lo que no le honra a Dios. Por eso muchos se incomodan, pero gloria a Dios que nos dio su Espíritu a sus hijos, por el cual, aunque nos incomodemos, nos gozamos, porque sabemos que Dios nos está hablando por amor, por misericordia, por gracia, porque Él desea santificarnos para poder ver su rostro. Así que cuando la carne se dé incómoda, hermano, hermana, sujétala en el nombre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, y que se someta a la ley de Dios. Por eso es necesario que diariamente nos autoexaminemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Que diariamente vayamos a la palabra y vayamos en oración a nuestro Dios, a pedirle que a través de nuestro ayudador, el Espíritu Santo que Él nos dio el día que creímos, que nos dé ese autocontrol, el cual es parte de su fruto, para someter todo nuestro ser a la voluntad de nuestro Padre y Dios. Así podremos tú y yo hacer y decir como el salmista dijo e hizo: amo y honro tus mandatos, en tus decretos medito. El meditar en los decretos de nuestro Dios, los cuales son sus mandamientos. La palabra habla de la ley, los decretos, los mandamientos, los preceptos, el consejo, el testimonio. Todo se refiere a la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos en esa palabra de nuestro Dios, como lo dice el salmista, en tus decretos medito, esto trae a nuestro corazón sabiduría y discernimiento para saber escoger lo que le agrada a nuestro Dios y para desechar de nuestra vida lo que le deshonra. La palabra es la que nos purifica, la palabra es la que nos corrige, la palabra es la que nos disciplina, la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos dirige, para que podamos ser siervos y siervas enteramente preparados para toda buena obra. La meditación de la palabra de nuestro Dios debe de ir acompañada por la obediencia y la acción. Así es como la palabra va a actuar, no por el conocimiento que podamos acumular intelectualmente, ni por cuánto sintamos, ¿verdad?, de bonito cuando leemos y cuando escuchamos. Solamente cuando la palabra de Dios va acompañada por la obediencia y por la acción, es cuando vamos a experimentar el verdadero cambio, la verdadera libertad, la verdadera victoria que tienen los hijos de Dios, la verdadera vida plena
que Dios ha preparado para aquellos que son sus hijos y herederos. Así es como seremos santificados, bendecidos, seremos protegidos y honrados por Dios. Dios honra a aquellos que le honran, y los que dicen honrarle tienen que demostrarlo por honrar y amar su palabra. Dios no puede honrar a quien no le honra, a quien no le obedece ni le glorifica con su vida. Es necesario amar a Dios, tener una relación personal íntima con Él, ir a Él en oración, comunicarnos con Él, abrir su palabra para oír a través de ella su voz, para entender lo que Él requiere de nosotros, para andar en su voluntad y ser agradables delante de Él y traer un fruto digno de su nombre precioso. Todo principio y todo mandato de Dios debe ser obedecido y debemos actuar, debemos accionar en obediencia a ese mandamiento, a esa palabra que Dios nos da diariamente. A final de cuentas, querido oyente, lo que nos va a santificar, lo que nos va a beneficiar y hacernos más que vencedores, ¿sabes qué es? No es cuántas veces vamos a la iglesia, no es cuánto ofrendamos, no es cuánto diezmamos, no es si hablamos lenguas o no, no es si revoloteamos o no. Nada de esto nos va a santificar, nada de esto nos va a hacer más que vencedores. Lo que nos hace a nosotros victoriosos, lo que nos da la madurez y nos permite dar un fruto maravilloso para Dios es la fe primeramente depositada en Él, porque sin fe, dice Hebreos capítulo 11:6, es imposible agradar a Dios. Tenemos que mantener una fe arraigada en Dios, en su palabra, y pedir y permitir que su Espíritu Santo nos enseñe, que su Espíritu Santo nos guíe y nos dé el poder que Él únicamente da a los hijos de Dios para obedecer y practicar lo que Dios nos ordena en su ley. Esa es una vida victoriosa genuina, una vida victoriosa verdadera. El que se apega a la palabra de Dios en fe, la obedece y la vive, experimenta el gozo verdadero, la paz verdadera que nada ni nadie la puede arrebatar, porque estamos confiando en Dios, porque su palabra es nuestra ancla, porque su palabra es nuestro alimento, porque su palabra es nuestra espada con la cual combatimos los arremates del enemigo. Y la fe es el escudo por el cual podemos apagar los dardos de fuego que Él nos lanza diariamente. Por eso es necesaria la fe en Dios, en su palabra, y permitir que el Espíritu Santo aplique la palabra a nuestro corazón para ser transformados día con día, hasta llegar a ese día maravilloso en el cual veamos el rostro de nuestro Dios. Yo anhelo ese día. ¿Lo anhelas tú conmigo en este día? Yo espero que tengas ese mismo gozo, ese mismo anhelo, esa misma esperanza de ver a nuestro Dios. Pero tenemos que ser hijos de la palabra, hijos de luz, estar empapados con la palabra, sumergidos en la presencia de Dios, para poder experimentar ese gozo verdadero, los ríos de agua viva que nuestro Dios promete a aquellos que vienen a Él en obediencia. No hay mejor deleite, no hay mayor satisfacción y no hay mayor libertad que los que se encuentran en amar, en honrar, en memorizar, en recitar, en meditar y en obedecer la palabra de Dios. Porque cuando hacemos como el Señor ordenó a Josué en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él día y noche, para que aguardes de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que tu camino prospere y tendrás éxito. Cuando hacemos así,
recibimos de Dios nosotros la aprobación. Somos obreros aprobados que no tenemos de qué avergonzarnos. Y aún en circunstancias adversas, aunque tengamos que padecer por el Evangelio, el gozo del Señor está presente en nuestra alma. No tendremos temor, no tendremos incertidumbre, porque el Espíritu Santo estará dando testimonio a nuestro espíritu de que realmente somos hijos de Dios. Y si somos sus hijos, también somos herederos, como dice Romanos 8, del Altísimo Dios, que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. Gloria al nombre de nuestro Dios. Cuando esto está presente en nuestra vida, podemos declarar como lo hizo el apóstol Pablo. Él dijo: ya sea que viva o que muera, somos del Señor. Lo dice Romanos. Ve conmigo a Romanos capítulo 14. Vamos a cerrar con este verso. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Me gusta predicar de la Nueva Traducción Viviente, por si miras algún cambio, algunas diferencias en el lenguaje, es porque estoy usando la Nueva Traducción Viviente. En Romanos 14, 8 dice la palabra de nuestro Dios: si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Esta seguridad que tenía el apóstol Pablo reside en el hecho de honrar a Dios, al amar, honrar y obedecer su palabra. Que ese sea nuestro diario vivir, que sea nuestro diario anhelo, nuestra diaria oración, que amemos la palabra de Dios. Si no está esto en tu vida en este día, te invito a autoexaminarte. Y si sabes que eres hijo de Dios, pero te has descuidado un poco de escudriñar, leer, meditar, memorizar y recitar y vivir por la palabra, hoy es el día que puedes enmendar ese camino y puedes llegar ante nuestro Dios diciéndole: perdóname, Señor, pero en este día quiero hacer ese compromiso contigo. Tú ya lo hiciste todo por mí, solamente resta que yo me decida a ser obediente, a ser diligente, a ser disciplinado, disciplinada, a buscar tu rostro y a buscar tu palabra. Y si lo estás haciendo, gloria al nombre de nuestro Dios, te felicito y te digo, hermano, hermana oyente, continúa amando la palabra, continúa honrando la palabra, continúa obedeciendo a Dios y viviendo por ella, y continuarás escalando hasta ese día en el cual llegaremos a nuestra glorificación, cuando oigamos la final trompeta y seamos levantados en las nubes para estar por siempre con nuestro Señor. Qué maravillosa la palabra de nuestro Dios. Él nos la ha dejado y es maravilloso deleitarnos en ella. Si tú no encuentras ese deleite en ella, tú que estás escuchando, si aún esa palabra no la entiendes, quiere decir que necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Quizá no has venido a la salvación. Yo te invito en este día, abre tu corazón a Cristo Jesús. Dile: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que tú has venido a dar tu vida por mí, y en este día te entrego mi corazón. Perdona mis pecados, hazte mi Señor y Salvador, dame amor por tu palabra y ayúdame a vivir por ella, ayudado por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a mi vida para dirigirme hasta ese día en que pueda ver el rostro de mi Salvador. Si tú te entregas a Cristo, te felicito, te extiendo la invitación a nuestra iglesia cristiana Poder y Gozo. Nos encuentras en YouTube, nos encuentras también en Facebook, así que te invitamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Si te queda lejos también, tienes una iglesia cerca, busca una iglesia donde se predique el verdadero evangelio de Cristo Jesús, para que crezcas, para que des testimonio y para que des fruto para nuestro Dios. Y un día juntos, aunque no te conozca en esta tierra, podamos estar juntos en la presencia del Señor. Hermanos, demos gracias al Señor por su palabra.
Gracias porque nos habló. Gracias porque estamos siendo transformados por medio de ella. Y pidamos del Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude y siga dando esa hambre y sed de escudriñar la palabra de nuestro Dios. Ora juntamente conmigo. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia sabiendo que eres un Dios maravilloso, un Dios tan amoroso, que aunque somos faltos, que aunque somos pecadores, tú nos amas y nos lavas en esa sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y nos santificas por medio de tu palabra. Fue como nuestro Señor y Salvador oró en su oración sacerdotal por nosotros en Juan 17, cuando lo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En esta hora acudimos a ti, Señor, para ser santificados a través de tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos sido un poco, Señor, indiferentes, apáticos, desidiosos, Señor, en abrir tu palabra y escudriñarla, Señor. Reconocemos en este día que no hay otra forma de conocerte mejor, de conocer tus atributos y de conocer tu voluntad para nuestra vida. Perdona toda ineptitud e indiferencia hacia tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos. Tú que resides en cada uno de los hijos de nuestro Dios, ayúdanos, danos la fuerza. Ayúdanos a someter nuestra carne, Señor, nuestra voluntad al señorío de Cristo. Que podamos, Señor, sujetar nuestra carne para abrir esa palabra maravillosa y de ella extraer esos tesoros preciosos que has dejado para nuestra vida. Que a través de tu palabra, al abrirla diariamente, cada uno de tus hijos recibamos el alimento, recibamos, Señor, la nutrición, recibamos la madurez para poder traer delante de ti con toda humildad, con todo amor, Señor, un fruto que sea de tu agrado. Yo te ruego, bendice a mis hermanos, que esta palabra a través de esta semana siga trabajando en las mentes y en los corazones, y que por ella, Señor, crezcamos y traigamos alabanza a tu nombre en nuestro diario vivir. Ruego que seas en toda necesidad de tu pueblo, tanto en lo físico, si hay alguien que está, Señor, necesitado de salud, toca el Espíritu Santo allí donde se encuentra. Si hay alguien que está necesitado materialmente, tú eres nuestro proveedor. Si hay alguien, Señor, que se encuentra en luchas y pruebas, Señor, ayúdale, bendícele y enséñale lo que deseas que aprenda a través de este tiempo en el cual, Señor, tú has permitido que entre. Ayúdanos a todos, Señor, a poder crecer en ti, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria, Señor, a través de tu palabra y en nuestro diario vivir. Yo te ruego que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, que esta semana les des victorias maravillosas, Señor. Que esta semana les muestres, les reveles tu voluntad a través de tu palabra. Que esta semana, Señor, cada uno tengamos comunión contigo, preciosa y dulce, a través de la oración, Señor. Yo te ruego que guardes a mis hermanos, que guardes su entrada y su salida, que los guardes al acostarse, al levantarse, al andar por el camino, al andar haciendo sus labores diarias. Señor, bendíceles, protégeles, prospérales, provéeles y úsales para tu gloria como testimonio, Señor. Yo te ruego, Señor, que guardes a los hijos de cada familia, Señor. Guárdales sus mentes, guarda sus corazones, protégelos, Señor. Envía tus ángeles a acampar alrededor de tu pueblo. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de tus hijos. Pon en todos paz y ten de todos misericordia, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice cada familia, cada hogar representado. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, tu protección, y ayúdanos a ser, Señor, cristianos verdaderos, hijos que te honran. En el nombre de Jesús le pedimos. Y ahora que el amor del Padre, la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Así es que, hermanos, gracias por estar enlazados, amigos, oyentes. Les amamos en Cristo, oramos por ustedes. Iglesia, mantengámonos orando unos por otros e intercediendo por el mundo,
para que vengan al conocimiento aquellos que han sido designados para la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. La familia Pastoral Méndez les ama. Estamos orando por ustedes, les enviamos saludos en el nombre de Cristo Jesús. Será hasta la próxima. Que tengan una semana bendecida y victoriosa en el Espíritu Santo. Hasta pronto.